Buenos días, chicas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en la clase de hoy lo que vamos a ver es todo lo relativo a la civilización griega, todo lo que corresponde a la introducción a esta gran civilización, porque bueno, claro, después vamos a tener la parte de la historia, que también es bastante amplia, entonces decidí dividirla de esta manera. Primero hacer la introducción, como para que entendamos bien el contexto en el cual después vamos a hablar concretamente de la historia de la antigua Grecia, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a ver es todo lo relativo a la ubicación de Grecia, obviamente su posición absoluta y su posición relativa en función a las otras civilizaciones y a lo que ya venimos hablando desde hace unos meses en torno a dónde se ubicaban las otras civilizaciones, para que después, cuando entremos en la parte histórica, les resulte mucho más sencillo entender de dónde venían, hacia dónde iban y demás, con quienes se enfrentaron. Van a darse cuenta que vamos a estar repasando de alguna manera, cuando vimos a principio de año el mapita con la ubicación, vamos a estar repasándolo, siempre vamos a estar haciendo esto de manera tal de que siempre refresquemos la parte geográfica, que es fundamental, por sobre todo en Grecia, muchísimo, es recontra importante la parte de la geografía, como para poder comprenderlo mejor y de esa manera abordar mejor la parte de la historia, ¿sí? Después vamos a hablar no solamente de la ubicación, sino obviamente de la geografía, en cuanto al relieve, al clima, al suelo, porque de eso va a depender mucho de lo que pasó luego a lo largo de la historia de la antigua Grecia, y obviamente cuál fue su cosmovisión, cuál fue su visión respecto al mundo, cómo era su pensamiento, cuál fue su gran aporte, ¿sí?, para la historia de la humanidad, al día de hoy inclusive se van a dar cuenta, y después cuál fue la organización política y social que hubo en Grecia, que todo eso está muy entrelazado entre sí, porque su organización política se van a dar cuenta, y lo vamos a refrescar luego, que va a depender muchísimo y es un factor determinante debido a la geografía de Grecia justamente, ¿sí?, o el mundo griego, del mundo griego antiguo, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo. Recuerden siempre ir visualizando el manual, ir acompañándolo. Se van a dar cuenta que mucho de lo que yo les pongo aquí está en el manual, pero quizás está con diferente orden. Yo obviamente trato de aportarles siempre mapas, como para que lleguen a comprenderlo bien, ¿sí? Así que bueno, a prestarle atención, y bueno, obviamente siempre vamos a tener nuestras clases de apoyo, pero bueno, vamos a darle comienzo, ¿sí? Bien, Grecia. ¿Cuál es su ubicación geográfica? ¿Sí? Se acordarán este mapita bastante, para referenciar nuevamente y refrescar, como les decía. Recuerden que acá es donde está ubicado Grecia, que ustedes ahí lo vieron como la península del Peloponeso, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien en detalle, vamos a hacer un zoom sobre Grecia, donde está ese rectángulo, para que lo vean bien de cerca y ampliado, ¿sí? Pero es importante, por eso yo les decía la ubicación relativa, la ubicación respecto al resto del continente europeo, respecto a Asia y respecto a África, como para entender bien su localización en función a las otras civilizaciones y los demás pueblos de los que ya venimos hablando desde el principio de año, ¿sí? Entonces, esa es la ubicación de Grecia. Fíjense ahí Egipto, que también se los marqué, ¿sí? Está Egipto, como ya saben, el Bajo Nilo o el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Obviamente está ahí el río Nilo, que recorre, recuerden, de sur a norte, desembocando sus aguas de ese río en el mar Mediterráneo, ¿sí? Así que también ahí aproveché para ponerles el mar Mediterráneo nuevamente, para que no nos olvidemos. Hay el famoso Mar Rojo, que recuerden que desde Egipto Moisés ha cruzado, ¿sí?, el Mar Rojo, ha abierto las aguas, cruzado, ahí está la península de Sinaí, el monte Sinaí donde recibió las tablas de la ley, ¿sí?, nada más que los 10 mandamientos, bueno, como para
referenciarnos y no olvidarnos de lo que ya vimos, ¿sí? Después recuerden bien a principio de año el Tigris y el Éufrates, ¿sí? Esos dos grandes ríos donde se asentaron los pueblos mesopotámicos. Y después cuando se acuerdan que vimos los pueblos, el pueblo de Israel, ¿sí? Y las famosas tribus, ¿sí? 12 tribus a las que han llegado obviamente la tierra prometida, ¿sí? Así que ahí recuerden que está sobre esas costas del mar Mediterráneo. Y el imperio persa, que se acuerdan que estaban ahí en ese sector de ahí a la derecha que les estoy marcando, donde está el famoso Golfo Pérsico, ¿sí? Y ellos les puse entre paréntesis medos. ¿Por qué medos? Porque ellos les llamaban medos a los persas, ¿sí? Por eso se van a dar a lo largo de la historia de Grecia, durante la época de mayor auge de esta gran civilización, se van a dar las famosas guerras médicas. Yo siempre le digo a los chicos, no tiene nada que ver con las guerras entre doctores o estetoscopios ni nada, no se han revoleado nada, simplemente fueron guerras entre los griegos y los persas, ¿sí? Hubieron, y vamos a ver, dos guerras médicas contra los persas, ¿sí? Y las vamos a ver en detalle cada una de ellas, ¿sí? Pero después en la próxima clase eso. Así que las guerras médicas, fíjense desde dónde venían, ¿sí? En ese sentido. Ahí estaban, ¿se acuerdan? Los hititas, los famosos hititas. Ahí está el mar Caspio, recuerden, el mar Negro. Y acá se va a entender mucho más cuando después hablemos de Troya, ¿sí? Por eso, ¿se acuerdan que yo les pedí Troya, que se acuerden? Porque uno de los objetivos de Grecia, que después vamos a verlo a lo largo de la historia, en la próxima clase, vamos a ver los intereses de Grecia sobre el Mar Negro, por qué tenían intereses en dominar toda esta zona marítima, y lo vamos a ver en detalle. Y bueno, obviamente se tenían que enfrentar sí o sí contra los troyanos, contra Troya concretamente, que está ubicado justo en ese sentido, ¿sí? Sobre esas costas. Así que ahí está Troya, ¿sí? Contra quienes también lucharon, ¿sí? Ahora, yo les enmarqué ahí Europa, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero que se den cuenta un pequeño gran detalle, que es que Grecia está ubicado en un lugar sumamente estratégico, porque está sobre el mar Mediterráneo, de conexión sumamente estrecha y frecuente con todas las costas del mar Mediterráneo, por ende con África, con Asia, ¿sí? Y es de alguna manera la puerta de entrada, ¿sí? La puerta de entrada desde Asia hacia Europa y viceversa, con lo cual es sumamente estratégico y obviamente es como si yo les dijera digamos, la puerta de entrada a Europa de alguna manera frente a los asiáticos, que eran muy hostiles, que eran paganos, que tenían un poder bastante despótico, ¿sí? Entonces Grecia tuvo que sufrir todos ese atropello, ¿sí? Del mundo oriental, y siendo ellos la cara visible, el frente más próximo, lógicamente tenían que siempre pasar por Grecia, ¿sí? Así que valoremos después, cuando vamos a hablar a lo largo de la historia de Grecia, valoremos esa cuestión, porque después Grecia, lo que va a hacer mucho más adelante, va a generar diferentes colonias, por decirlo de alguna manera, diferentes comunidades a lo largo de toda Europa, que después se establecieron y van a ayudar y van a ser la semillita que después va a darle forma y va a darle entendimiento al cristianismo como tal, que se desarrolló después en Europa. Después lo vamos a ver respecto a la filosofía, vamos a hablar mucho respecto a eso en esta misma clase, ¿sí? Pero se van a dar cuenta de la importancia de Grecia para después el mundo occidental y por sobre todo Europa, para el establecimiento del cristianismo, ¿sí? Así que por eso yo se los destaco eso.
Bien, ampliando sobre el sector de Grecia, ¿sí? Ahí donde les estoy marcando, vamos a ver todo el sector de influencia de Grecia, que como sabemos no solamente abarca la actual Grecia, ¿sí? la nación, sino que también abarcó hasta inclusive Asia Menor, que ahí lo ven ahí hacia la derecha de la imagen, ¿sí? Toda la parte de Asia Menor abarcó hasta ese punto. Igualmente después lo vamos a ver bien en concreto sobre el mapita de polis, donde estaban las polis. Por ejemplo, esta, ¿sí? es la famosa península balcánica, ¿sí? Ven todo lo que abarcaba la península balcánica, que si ustedes recuerdan, una península, ¿sí? es una porción de tierra que se adentra sobre el mar, ¿sí? Es decir, es como si fuese un brazo, un gran brazo que se adentra sobre el mar y que invade el mar, ¿sí? Bueno, eso es la península balcánica, que es donde de hecho están los famosos Balcanes, los montes balcánicos, que son justamente parte del relieve, que después vamos a ver, es todo un sistema de montañas, ¿sí? Para que se vea bien la península y por qué decimos que es como un brazo que se adentra sobre el mar, en este caso el mar Mediterráneo. Fíjense, ahí está el mapa de Europa, ¿sí? de toda Europa, y fíjense esa parte que está en color azul, es toda la península balcánica. Ven cómo se nota bien claramente que es una parte que sobresale. En donde está esa famosa bota es donde está la península itálica, recordarán cuando lo vimos a principio de año, ¿sí? También esa famosa bota también es una península, ven que es como un brazo que se adentra sobre el mar Mediterráneo también. Bien, y ahora vamos a ir marcando concretamente acá el mar Mediterráneo, ¿sí? Este es el lugar por donde circuló toda esta civilización, ¿sí? El mar Mediterráneo importantísimo para esta civilización, porque después vamos a ver en cuanto a la geografía, en cuanto al relieve, el clima y demás, los obligó de alguna manera a tener un contacto permanente con el mar, ¿sí? Y el mar Mediterráneo en su conjunto es un gran mar, pero después tiene mares interiores que son linderos al continente, ¿sí? Entonces está el mar Jónico, que ahí yo se los marco, ¿sí? Después está el mar Egeo, que ahí también se los marco. Son mares interiores que están dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Y estas son las islas, es decir, que todo el mundo griego transcurrió por la península balcánica, estos mares que les acabo de marcar y todas estas islas que yo les voy a ir diciendo, ¿sí? Estas son las famosas islas jónicas, ¿sí? Justamente se llaman de esa manera por el mar homónimo, ¿sí? El mismo nombre, ¿sí? Y después está acá las islas del mar Egeo, ¿sí? Estas islas son de las más conocidas cuando uno habla acerca de las famosas islas griegas, ¿sí? Santorini, Míkonos, todas esas islas hermosísimas, sumamente turísticas. Bueno, son estas islas que están ubicadas sobre el mar Egeo, ¿sí? Más concretamente, las más importantes, o sea, se subdividen, como son muchas islas, las del mar Egeo, se subdividen según los sectores, ¿sí? La más importante, o la que yo siempre más destaco, son estas islitas que se llaman Cícladas, ¿sí? Que de hecho todo esto les debe hacer un poquito de ruido, porque ustedes se acordarán de la Odisea, no sé si ya la leyeron o la van a leer, en el caso de literatura, pero hablan de las Cícladas, hablan de todas estas islas que yo les estoy diciendo y de todos estos nombres. Bien, estas son las Cícladas, que es donde justamente están estas islas que yo les había dicho, ¿sí? Míkonos, Santorini. Bien, esta que les acabo de marcar es la famosa isla de Creta, ¿sí? Esta isla es importantísima porque acá es donde nació la civilización griega. De hecho se le llamó civilización cretense, justamente cretense por Creta, ¿sí? Y Knossos es su principal ciudad. Ahí se construyó un palacio, después yo les voy a mostrar cuando veamos la historia. Vamos a ver el palacio de Knossos, muy reconocido, es una especie de palacio laberíntico espectacular que hoy en día se lo descubrió y se lo desenterró, ¿sí? Porque estaba obviamente enterrado. Bueno, después yo se los voy a mostrar las imágenes de las ruinas,
pero que actualmente se lo puede perfectamente visitar y ver, este famoso palacio. Bueno, esta es Creta, la famosa isla de Creta, importantísima, ¿sí? En donde también transcurrió parte de esta civilización, porque, como les dije, es el inicio de la civilización griega, se dio en esta isla, ¿sí? Es una gran isla. Y después está ahí dentro de la península balcánica, está una otra península dentro, que es la península del Peloponeso, que es lo que ustedes tenían que ubicar cuando ustedes ubicaban a principio de año el mapa. Habían puesto la península del Peloponeso, ¿sí? Bueno, es esta península. ¿Ven cómo también nuevamente es otro brazo que se desencadena y como de alguna manera es como unos dedos, tiene forma de dedos, ¿sí? Como de mano con dedos, ¿sí? Bueno, es como si fuese la península balcánica, como si fuese un brazo. Y la península del Peloponeso es una mano dentro de ese brazo, ¿sí? Y ahí los dedos. Así que bueno, traten de acordárselo de alguna manera, ¿sí? Para determinar bien la ubicación, ¿sí? Si es que lo tienen que hacer en alguna lección. Y yo ahí les remarqué esta península del Peloponeso en color violeta, ¿sí? Y acá se los recorto de alguna manera, para que quede bien delimitada en la península. Esparta es una de las principales ciudades-estado, también llamadas polis, que se ubicaba justamente en la península del Peloponeso, ¿sí? Muy diferente a lo que pasaba con la otra gran polis, la otra gran ciudad-estado, que fue Atenas, que estaba en la región del Ática. Ven que ahí dice en color como bordó en imprenta mayúscula, son las regiones esas, ¿sí? La región es la del Ática, ¿sí? En el caso de Esparta es Laconia, ¿sí? Mayormente la región de Laconia, ¿sí? Bien, esas eran las dos principales ciudades-estado que de hecho en algún momento de la historia, lo vamos a ver, se enfrentaron, ¿sí? Estas dos polis. Ahí yo les acabo de marcar el Mar Negro, ¿sí? El Mar Negro importantísimo como objetivo para los griegos en un momento de la historia, para lo cual se tuvieron que ir en esa dirección que yo les marco con la flecha, ¿sí? Con lo cual se van a ver obligados a enfrentarse a Troya y posteriormente localizan sobre este sector de Asia Menor una serie de polis, ¿sí? Después yo se las voy a mostrar, las polis, o las más importantes polis griegas. Muchas de ellas se encuentran en Asia Menor, se encontraban en Asia Menor, ¿sí? Por eso este es todo el escenario en donde entonces pregunta de examen es cuál es el escenario, cuáles son los espacios geográficos sobre los cuales se estableció la civilización griega, y me tienen que decir todos estos, ¿sí? La península balcánica en primer lugar, dentro de esta península balcánica la península del Peloponeso, ¿sí? Con sus respectivas ciudades de gran importancia, los mares como el mar Mediterráneo, y dentro de este mar Mediterráneo los mares interiores, el mar Jónico, el mar Egeo, ¿sí? Y las islas que bordean y recorren todo el mar Mediterráneo en su extensión, entre ellas las islas Jónicas, las islas del Egeo, ¿sí? Y, ¿por qué no? Obviamente la isla de Creta, que es la gran isla, ¿no? Y no se olviden, por último, mencionar Asia Menor, ¿sí? Bueno, en cuanto a la geografía de este mundo griego, ¿sí? Mayoritariamente el relieve es montañoso, ¿sí? Obviamente está intercalado estos sistemas montañosos por valles. ¿Qué son los valles? Son zonas bajas entre montañas, ¿sí? Es generalmente una zona, estos valles suelen ser zonas más fértiles, de tierras, digamos, de mayor actividad
agropecuaria, porque generalmente es hacia donde se vierten los ríos que vienen desde la montaña, ¿sí? Se vuelcan y desembocan en estos valles. Por lo tanto, es una zona en donde si no hay demasiadas precipitaciones, es la manera de garantizar que haya agua, ¿sí? A través de los ríos, ¿sí? Entonces, generalmente estas sociedades griegas se han establecido en estos valles, entre medio de estos cordones montañosos que los circundaban, aprovechaban parte de estos sistemas montañosos para poder realizar en estos lugares las actividades públicas, festividades, tradiciones, un lugar de encuentro, un lugar de debate. Después les voy a mostrar algunas imágenes para que las vean y lógicamente también en algunos casos aprovechaban estos sistemas montañosos como lugar de entrenamiento, ¿sí? Bien. Este es un mapa físico en donde se pueden ver bien claramente todas las montañas. Fíjense que lo que está en color marrón o casi negro, bien oscuro, ¿sí? Son los sistemas montañosos. Y lo que está como en color anaranjado son zonas más bajas, son estos valles que yo le digo son muy pequeños estos valles, algunos hasta imperceptibles en esta imagen, porque piensen que es una imagen muy amplia, ¿sí? No se llega a percibir algunos valles que son muy chiquititos. Lo que llegaran a ver en color amarillo y después color verde directamente son llanuras, ¿sí? Pero fíjense que mayoritariamente es montañoso, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos como para que vean el sentido y la orientación que tienen estas montañas. Fíjense que van en este sentido, tiene que ver con las placas tectónicas que se han ido plegando, ¿sí? Y ese es el valle, esa parte que les marco con color más verdecito, es el valle. ¿Qué pasa con el clima? El clima se le dice que es o templado, se le dice, o más específicamente en esta zona se le dice que es mediterráneo, ¿sí? Es un tipo de clima muy específico. En general todas estas civilizaciones que se han asentado sobre el mar Mediterráneo tienen este clima, es un clima sumamente agradable para la instalación de la población, para las actividades agropecuarias, ganaderas, pero claro, al tener un relieve montañoso y un suelo bastante complejo, que después les voy a profundizar, lógicamente no se desarrolla tanto este tipo de actividades, ¿sí? Pero el clima es realmente muy suave, ¿sí? Los veranos son cálidos y muy soleados, con lo cual hay pocas precipitaciones, pocas lluvias, ¿sí? Y los inviernos no son tan fríos, tan extremos, sino que son más bien suaves o templados, ¿sí? Así que es muy agradable este clima mediterráneo. Esta es una clásica imagen, ¿sí? Una postal desde una de las islas del Egeo, ¿sí? Fíjense, es siempre así, es decir, esto no es una postal que se buscó específicamente. Si ustedes buscan imágenes de Santorini, de Míkonos, les van a aparecer siempre estas imágenes y con el cielo sumamente despejado. Y esto tiene que ver con este famoso clima mediterráneo tan ansiado y tan ideal para visitarlo durante gran parte del año, ¿sí? Después, esta es la otra gran imagen característica de Grecia, más específicamente de Atenas, ¿sí? Es el famoso Partenón. Después vamos a ver por qué se creó y cuándo se creó el Partenón, de qué manera, cómo era antes. Estos son claramente las ruinas del Partenón, ¿sí? Pero también esta es una postal muy conocida y con el cielo sumamente despejado. Esto es parte de lo que se puede observar fácilmente en cualquier foto de cualquier turista, ¿sí? Esta es otra imagen. Y acá lo que me interesó de esta imagen, y por eso se las proyecto, es por lo siguiente. Se pueden ver varias cosas. Siempre los cielos claramente despejados, ¿no? Pero fíjense que la imagen es tomada desde abajo. Y fíjense cómo se aprovechó toda esta parte más alta para justamente hacer lo que se llama la Acrópolis. Las polis en general tenían esto, que era la Acrópolis, era un lugar en donde se rendía culto a los diferentes dioses, donde se le hacían templos, se adoraba y se hacían rituales. Bueno, este es el lugar de culto y patrimonio de la humanidad
y sumamente visitado, pero fíjense cómo también puede percibirse este relieve montañoso al que hacemos alusión, y la zona también más baja, ¿sí? Se ve perfectamente. No se llega a visualizar las construcciones actuales en esta imagen, pero están y están más abajo, ¿sí? Bueno, el suelo mayoritariamente es rocoso, ¿sí? Y de aspecto áspero, por ser justamente tener un relieve montañoso. Recién lo veíamos claramente en todas las imágenes, se veía y se percibía este suelo rocoso. Con lo cual, como les decía, la agricultura se va a aprovechar principalmente para realizar tres tipos, ¿sí?, de cultivos. Por un lado, los cereales, es decir, trigo, cebada, maíz. Todos esos son los principales cereales que se cultivan en estas tierras y que son prósperas y abundan. Por otro lado están los olivos, ¿sí? Los famosos olivares, estos árboles de los cuales se pueden obtener aceitunas, el mismo aceite de oliva, ¿sí? Y después está la vid, que es la uva básicamente, que no es solamente como para la uva de por sí, como fruta, sino también para obtener vino, ¿sí? Entonces, en esta imagen, qué lástima, no se puede percibir del todo bien, pero bueno, eso es un olivar, ¿sí? Se llega a ver el relieve ahí y el suelo más bien áspero, ¿sí? Y después este es un viñedo, ¿sí? Esto es un viñedo que se puede llegar a ver ahí en todas estas tierras griegas. Bien, estas comidas que les muestro ahí son las típicas, clásicas comidas griegas, ¿sí? Ahí está el aceite de oliva, por un lado, está el vino, ¿sí? Con los cereales se puede obtener pan, el pan es bien característico también de estas zonas, ¿sí? Y bueno, obviamente el tomate, es la famosa comida mediterránea, ¿sí? Cuando a veces se dice comida mediterránea o gastronomía mediterránea o una salsa mediterránea, es a base generalmente de estos productos. Las aceitunas, ¿sí? Es bien mediterráneo. En cuanto a la hidrografía, son ríos de muy poco caudal. ¿Qué significa caudal? Cantidad de agua que pasa por metro cúbico. Es decir, es cuando tiene poca cantidad de agua, ¿sí? El mar, por lo tanto, fue fundamental para el desarrollo de esta civilización. Al tener un suelo rocoso, mayoritariamente áspero, características, digamos, de escasez de lluvias, entonces no tenían abundancia de agua, ríos encima de poco caudal, no les quedaba otra que buscar en el mar fuentes de abastecimiento de otros alimentos, como puede ser la pesca, ¿sí? Pero también usaban, en este caso el mar, ¿sí?, como fuente fundamental para el comercio, para transportarse, para expandirse, ¿sí?, y para conocer otras partes de la región, ¿sí? Entonces, que se entienda bien el concepto de hidrografía, ¿sí? Es el estudio del agua, el agua no solamente en cuanto a los ríos, sino en cuanto a los mares, ¿sí? Los océanos, los lagos, lagunas, es decir, hidrografía abarca todo eso, ¿sí? Por eso les digo, los ríos no son de gran importancia. Piensen que al tener un relieve montañoso, claramente nunca van a ser ríos de gran extensión, van a ser generalmente ríos más cortos y de mucha pendiente, ¿sí? Lógicamente, mucha pendiente. Entonces, si bien van a ir rápido, no suelen tener gran caudal. ¿Por qué no tienen gran caudal? Porque al no recibir tantas precipitaciones nunca van a tener una enorme cantidad de agua, ¿sí? Bien, ¿cuál era la cosmovisión griega? ¿Sí? ¿Qué es cosmovisión antes de seguir avanzando? Cosmovisión es la visión que se tiene acerca del mundo, desde el punto de vista de los griegos, ¿sí? Piensen que si tenían un relieve justamente montañoso, esto
favoreció a que haya un aislamiento geográfico, ¿sí?, entre un lugar y otro. Nosotros, estando acá en plena llanura pampeana, nosotros es muy fácil comunicarnos entre nosotras y recorrer otras áreas, porque todo es mayoritariamente llanura. Tendremos algunas ondulaciones, pero no son ni meseta ni llegar ni por lejos a algo de eso, ¿sí? Es mayoritariamente llanura, entonces es muy fácil la comunicación, pero cuando uno tiene sistemas montañosos, la comunicación se hace mucho más compleja, mínimamente porque se tarda más, es mucho más complicado el poder llegar del otro lado y generalmente genera automáticamente un aislamiento social, ¿sí?, y un aislamiento desde el punto de vista político, ¿sí?, en consecuencia. Entonces, esto hizo que se fragmentara Grecia políticamente, ¿sí? No es que era una gran unidad, no es que todos eran parte de una misma nación, como hoy en día sí lo es, porque hoy en día Grecia es un país, es un estado, ¿sí? Pero en ese momento, ¿sí?, en donde estaba recién empezando a nacer esta civilización, eran un conjunto de pueblos que estaban aislados entre sí por estas montañas, y ellos se establecían en estos valles. Entonces no había una comunicación con el otro más que lo básico, ¿sí? Entonces, y encima, perdón, a esto no me quiero olvidar, que encima habían islas, con lo cual otra razón por la cual también favorecía el aislamiento. Las islas de por sí generan un aislamiento y una sensación de, hasta se le dice el mal de isla, ¿sí? Es como una situación de aislamiento que en general se asocia a los estados que son parte de islas, ¿sí?, están compuestos por islas, ¿sí? Esto hizo que se construyeran y se formaran diferentes ciudades-estado o estados independientes, ¿sí? Cada uno de estos estados independientes se le llamaba polis, ¿sí? Polis. Eran estas ciudades-estado a las que les vengo haciendo mención hace un tiempo. Y este es el mapita de polis, que me interesa mucho que ustedes vean en detalle. Por un lado, ahí tenemos una primera polis, que es Esparta, que ya les había mencionado que estaba dentro de la península de Peloponeso, ¿sí? Después está la otra, que es Atenas, que es importantísima. Todas estas dos son de enorme importancia, ¿sí? Después está Micenas, otra muy importante, Argos, Corinto, Éfeso. Fíjense cómo ahí ya les estoy marcando dentro de lo que es Asia, ¿sí?, Asia Menor, Éfeso, ¿sí? Y ahí les marqué también Mileto. Algunos de ustedes deben sonarles Mileto, por Tales de Mileto, por el famoso teorema de Tales, ¿sí? Bueno, era de ahí justamente Tales, era de Mileto, por eso Tales de Mileto, ¿sí? Le van a sonar, muchos de todas estas personas le van a sonar por matemática, porque claro, fue cuna, esta civilización fue cuna no solamente de la filosofía, sino de grandes matemáticos, principalmente dentro de lo que es la geometría, que hoy en día han hecho los cimientos de toda la matemática, ¿sí? Entonces, gente sumamente capaz le dio origen a toda esta gran civilización, ¿sí? Después está Rodas, que es esta isla que yo les estoy marcando ahí. Como les dije, Knossos es la ciudad madre que está dentro de la isla de Creta, ¿sí? Importantísima también esta polis, ¿sí? Y después está ahí Tebas, y no nos confundamos con Tebas de la Tebas de Egipto, ¿sí? Pero esta también tiene su Tebas. Y después yo les marco con color como anaranjado, medio amarillito, Delfos, ¿sí? Y Olimpia, que se los marco en realidad en color amarillo, porque son los lugares, a ver si lo puedo volver a marcar ahí. Bueno, esos son los lugares en donde generalmente se hacían rituales, donde se hacían, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, donde se les consultaba el oráculo, donde, bueno, habían un montón de tradiciones y eran como centros más que nada religiosos y culturales de culto, donde se iba a homenajear y adorar a los diferentes dioses, ¿sí? Bien, como les decía, Grecia originariamente estaba formada por pueblos que carecían, es decir, que no tenían un gobierno común. Es decir, no es que existía, por darles un ejemplo, un presidente de todas estas polis, no.
cada una de estas polis tenía a sus entidades políticas, ¿sí? Y su propia legislación, y sus propias leyes, su propio ejército, de hecho, tenía cada uno lo propio. Tanto fue así que en un momento de la historia vamos a ver que luchan entre las polis, ¿sí? Luchan entre ellas. Entonces, pero sin embargo, esto lo vamos a ver que va a ser una parte hacia el final, ¿sí? Pero sin embargo, a pesar de todo esto, tenían la conciencia de que pertenecían a algo que era diferente a todo lo que estaba alrededor y a las demás culturas del mundo que estaban obviamente en su mundo antiguo, ¿no? Y lo que ellas podían conocer, lógicamente, ¿sí? Es decir, que había una cierta identidad nacional, se percibía esto en el sentimiento griego, ¿sí? Y la unidad cultural se nota porque hubieron muchas instancias en donde todas las polis se han unido y en donde todos los ejércitos se han unido y han combatido satisfactoriamente a muchos otros pueblos y grandes imperios, ¿sí? Como ya les había mencionado, el caso del imperio persa, ¿sí? Bueno, contra los mismos troyanos, se unieron ahí todas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual sentían esta unidad nacional? ¿Sí? La primera gran razón era la lengua. Todos tenían la misma lengua, todas estas polis manejaban el griego antiguo, ¿sí? Y esto les permitía expresar un sentimiento común y hablar, dicho, digamos, en criollo, en el mismo idioma, ¿sí? Y comunicarse entre sí, lógicamente. Fíjense, imagínense por un segundo, nosotros estando acá en el partido de Escobar, imagínense si nosotros hablamos español, pero en el partido de Pilar se habla chino, ¿sí? Sería muy complicado, muy complejo poder establecer relación, poder ponerse de acuerdo, manifestar pensamientos, ¿sí? Generar rituales o generar tradiciones de algún tipo, ¿sí? Porque cada uno manejaría su propio idioma, con lo cual al manejar todos el mismo idioma, que era el griego antiguo, que a todas les debe sonar el famoso alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ¿sí? Zeta, bueno, todo eso era el alfabeto griego. A ustedes hasta les debe sonar el alfabeto griego justamente por matemática, ¿sí? Y tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con que muchos de los matemáticos nacieron en esta gran civilización griega, ¿sí? Y era un lugar donde, en toda Grecia, en donde se discutía, se debatía, ¿sí? Entonces había una cierta comunicación, principalmente en torno a las tradiciones, en torno a los rituales, en torno a la adoración hacia los dioses. Entonces eso lo tenían en común, pero sin la misma lengua hubiese sido imposible, ¿sí? La segunda razón, la religión. Compartían que no solamente que todos eran politeístas, todas las polis eran politeístas, que recuerden que era politeísta, poli, muchos, teo, teístas de dioses, ¿sí? Creían en muchos dioses. Ahora, esos dioses eran los mismos, es decir, compartían la adoración a los mismos dioses, ¿sí? Compartían los mismos mitos, los rituales, es decir, se consideraban parte del mismo origen legendario, ¿sí? Parte de una leyenda, ¿sí? Y creían exactamente lo mismo todas las polis. Entonces eso no es poca cosa para poder sentirse parte de una misma unidad. Acá yo les muestro cuáles eran los dioses griegos. Hera, que era la diosa de la familia, Demeter de la agricultura, del hogar, bueno, y así sucesivamente. Y fíjense lo último de estos dioses griegos, está Atenea, la diosa de la sabiduría. Justamente Atenas, el nombre Atenas de la ciudad-estado de Polis, justamente era en honor a Atenea, ¿sí? Y de hecho el Partenón se hace, ¿sí? En función a adorar y en honor a esta diosa justamente, que era la diosa de la sabiduría, ¿sí? Y después vamos a ver y vamos a entender por qué a la sabiduría justamente en Atenas, ¿sí? Se van a dar cuenta que fue cuna de la sabiduría, ¿sí? Y por último, las tradiciones. Al compartir una misma lengua, la misma religión, compartían las mismas tradiciones, participaban de los Juegos Olímpicos, en donde esos Juegos Olímpicos estaban ante la mirada de los mismos dioses, entonces lógicamente querían
querían participar todos los jóvenes, ¿sí? Ellos tenían además una visión acerca del cuerpo, la belleza del cuerpo, el fortalecimiento de los músculos y lo que se llama la arete, ¿sí? La belleza, ¿sí? Entonces había un culto en torno a eso, ¿sí? Bueno, eso para que lo entendamos, que todos tenían en ese sentido la misma tradición. Estas son algunas de las imágenes más comunes acerca de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Se sabe perfectamente qué destrezas se practicaban, ¿sí? Bien. Pero la verdadera genialidad del espíritu griego en realidad fue que fueron los creadores de la filosofía, ¿sí? Grecia fue la cuna de la filosofía. ¿Qué significa la filosofía? Etimológicamente hablando, significa el amor a la sabiduría, ¿sí? Etimológicamente siempre, cuando se habla etimológicamente hablando, se habla del desglose de cómo se fracciona una palabra, ¿sí? En el caso de filo, ¿sí? Por un lado, y después sofía por el otro. Esto llevó la filosofía, obviamente, a las más altas cumbres del pensamiento, ¿sí? Al mayor desarrollo. Piensen que la filosofía se preguntaba el por qué, el qué son cada una de las cosas, cuál es la esencia, qué es la felicidad, qué es el amor, qué, digamos, desde lo más básico y de lo más primario hasta lo más complejo, se preguntaban qué era, ¿sí? Vamos a partir de la base de que la filosofía o el filósofo parte de la iniciativa de que en realidad es una persona ignorante, ¿sí? Que creemos que somos ignorantes. Entonces, partiendo desde esa base es que el filósofo, muy al contrario de lo que uno generalmente cree, que el filósofo cree saberlo todo y parece una persona soberbia, por el contrario, aquel que es verdaderamente filósofo en realidad parte de la premisa de que en realidad él no sabe nada, ¿sí? Entonces tiene todo para aprender, ¿sí? Y bueno, Grecia fue el marco de inicio de la filosofía. Lo importante de la filosofía para nosotros, fundamentalmente, es que gracias a la filosofía es que estos hombres, estas personas tan sabias, nos permitieron entender, ¿sí? Cuestiones de la vida y cuestiones que en realidad son mucho más complejas, y nos permitió entenderlas, ¿sí? Como hoy en día las conocemos y hoy en día las entendemos, como por ejemplo la naturaleza del alma, la función del cuerpo. Entonces después vamos a profundizar un poquitito en quiénes fueron estas personas y qué es lo que establecieron, como para entender un poquitito más a qué nos referimos, ¿no? Pero es como si fuesen personas que han intervenido en momentos específicos de la historia para poder luego permitirnos entender muchas otras cuestiones mucho más abstractas, ¿sí? Entonces, para nosotros el cristianismo lógicamente pudo expandirse por el mundo entero gracias a la filosofía griega. ¿Por qué? Porque nos permitió entender muchas de las cuestiones que no podríamos entender por la razón humana, ¿sí? Principalmente en cuanto a los misterios revelados, ¿sí? ¿Cómo podríamos entender muchas cuestiones del cristianismo y lo que concretamente Jesús con su acción, ¿sí? Su presencia y su accionar por sobre todas las cosas, cómo las podríamos llegar a entender si no fuera porque existió previamente la filosofía que nos permitió entender muchas cuestiones? Piensen que hasta que no surgió la filosofía, por darles un ejemplo, no existía esa conciencia de qué es realmente el alma, el espíritu. Entonces, ¿cómo podríamos entender,
¿sí? La Santísima Trinidad, cómo podríamos entender el Espíritu, la resurrección de Cristo, cómo la podríamos entender si no entendemos acerca del alma y el Espíritu, ¿sí? Entonces, todo eso lo aprendimos gracias a la filosofía, ¿sí? Que fueron los que se han preguntado justamente ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la sustancia? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el cuerpo? ¿Sí? Entonces, y así, partiendo de esa base, muchas otras cuestiones sumamente complejas de entender, pero que dieron luz a muchas cuestiones que vinieron luego con la llegada de Jesucristo y, como les digo, por sobre todo su accionar. Y lógicamente su muerte y resurrección, concretamente, ¿no? El padre de la Iglesia fue Sócrates. Fíjense cuándo nació, en el 470 a.C., murió en el 399 a.C., ¿sí? Él fue considerado y es considerado en la actualidad como el padre de la filosofía, ¿sí? Él, a través de un método que se llama la mayéutica y su método socrático, es que le enseñó a muchos jóvenes, ¿sí?, a pensar acerca de las cuestiones de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces les planteaba dudas, preguntas que obviamente los dejaba pensando a sus alumnos, a sus discípulos, y mediante el método socrático, que es lo que nada más ni nada menos hacemos hoy en día, les diría a la mayoría de los profesores con nuestros alumnos, que es que les planteamos una duda acerca de algo, quizás el alumno no está en lo correcto, no está diciendo lo correcto, pero nosotros le hacemos una repregunta acerca de eso. Entonces el alumno de alguna manera lo hace pensar acerca de lo que había afirmado previamente. Cuando se recalcula y se da cuenta que hay algunas cuestiones que todavía no están del todo cerradas, el profesor vuelve a repreguntar sobre otra cuestión. Entonces se llega al conocimiento a través del diálogo, ¿sí? Y no es que el profesor le responde, no, eso que estás diciendo es incorrecto, la respuesta era tal. No, sino que a través del método socrático hay un diálogo en donde el mismo profesor, o en este caso Sócrates, se ponía en el diálogo y se proponía él mismo como dudando acerca de lo mismo que él estaba diciendo, de manera tal de poder llegar a dar luz a algo y alguna cuestión relativa a la moral, a la ética, ¿sí?, a cuestiones de ese tipo. Sócrates termina muriendo en el 399 a.C. porque a él lo llevan a un juicio sumamente polémico, porque a él lo consideraron y lo juiciaron por ser, supuestamente, lo catalogaron como como alguien que estaba pervirtiendo, que estaba queriendo dominar a los jóvenes, ¿sí?, y que los quería de alguna manera transformar en otras cosas y pensar de una manera diferente, y que de alguna manera los estaba dominando de algún punto de vista, o estaba ejerciendo algún tipo de accionar raro en torno a su pensamiento, ¿sí? Como que estaba, lo que se le dice es corrompiendo, ¿sí?, a los jóvenes, que de alguna manera los estaba transformando en cuanto a la mente, a su pensamiento, porque simplemente ponían duda, ¿sí? Entonces, a él lo enjuician, a pesar de enjuiciarlo, a él le dieron la oportunidad de que él se retracte y diga lo contrario y dé marcha atrás. Sin embargo, él siguió con la misma postura, pero no por necio, sino porque él sabía que él no estaba haciendo algo incorrecto. Entonces siguió firme con su postura, a pesar de las consecuencias que le venían encima, porque en ese momento no es que lo mandaban a la cárcel, sino que lo mataban. Entonces termina muriendo porque lo hacen tomar un veneno que se llama la cicuta, ¿sí?, y termina muriendo. Después, uno de los discípulos, uno de los alumnos de Sócrates fue Platón, nada más ni nada menos, ¿sí?, que nació en el 427 a.C. y murió en el 347 a.C., ¿sí? Platón, como les digo, era uno de los discípulos de Sócrates, importantísimo. De hecho, él es el que relata en una de sus obras, relata el juicio de Sócrates, ¿sí?, en forma de diálogo. Él siempre, sus obras son en forma de diálogo,
Y él lo que plantea es que hay dos mundos. Esto fue algo sumamente innovador, porque planteó que hay dos mundos, que por un lado está el cuerpo y por el otro lado está el alma, ¿sí? Y que el cuerpo en realidad encarcela al alma, ¿sí? Pero que existen dos mundos, ¿sí? Después, posteriormente, digamos, uno de los discípulos de Platón fue Aristóteles, ¿sí? Importantísimo. Él lleva a su máximo esplendor toda la filosofía y todo lo aprendido por estos dos genios, ¿sí?, de la filosofía. Él nace, Aristóteles, en el 384 a.C. y muere en el 322 a.C. Y él plantea y replantea lo que había postulado Platón, su maestro, diciendo que efectivamente existe el cuerpo y el alma, pero que es un único mundo, ¿sí?, en donde la materia es el cuerpo y la forma de esa persona es el alma, ¿sí?, que es la esencia, que básicamente es la esencia de la persona, ¿sí? Entonces eso fue sumamente trascendental, porque al día de hoy nosotros sabemos muy bien que la materia perece, ¿sí?, y muere y tiene su capacidad bastante limitada. En cambio, el alma, ¿sí?, el alma humana tiene la capacidad de tener voluntad, ¿sí?, tiene razón y voluntad, pero por sobre todo a través del alma y el espíritu es lo que verdaderamente queda y nunca va a perecer, y va a quedar en la inmortalidad, ¿sí? Entonces, fue importante, muy importante. Imagínense todos estos conceptos. Yo se los estoy obviamente simplificando, son sumamente complejos, pero es básicamente esto, ¿sí? Y él plantea que el hombre está constantemente en la búsqueda del saber y de la felicidad, cosa que es cierto, ¿sí?, y que mucho del accionar del hombre va a ser en función a esto, a conseguir, a querer saber y a querer obtener felicidad, ¿sí? Aristóteles fue importantísimo porque él fue el maestro, o sea, son todos maestros de maestros, ¿no? Fue el maestro Aristóteles de nada más ni nada menos que Alejandro Magno, que ya lo hablamos con Egipto, ¿sí? ¿Se acuerdan que él era de Macedonia? Bueno, Macedonia, ¿se acuerdan que yo les había dicho está al norte de Grecia? Bueno, Aristóteles se fue hacia Macedonia a darle clases a Alejandro Magno, estuvo ahí viviendo unos cuantos años y claro, Alejandro Magno aprendió muy bien todo lo que su maestro le transmitió, que después vamos a ver, cuando veamos historia de Grecia, la historia, vamos a ver hacia el final de la historia griega, vamos a ver ese pensamiento de expansión que tenía Alejandro Magno, pero de expansión unificando e incorporando todo lo que los pueblos que iba conquistando le iban aportando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Egipto, que también hablamos de eso, que Alejandro Magno muy inteligentemente aceptó las culturas, aceptó las tradiciones en este caso los egipcios? Bueno, lo mismo va a pasar con Grecia, lo mismo va a pasar con el Oriente, porque él se extiende enormemente, ¿sí? Bueno, él va a querer justamente, y su principal objetivo era generar una única cultura, ¿sí? Era unificar, y obviamente tomando lo que sus pueblos, los pueblos conquistados le iban aportando, ¿sí? Bien, ¿cuál fue la organización política y social de Grecia antigua? ¿Sí? Por un lado, como ya habíamos dicho, había un aislamiento geográfico muy clarito y, lógicamente, una notable fragmentación política, en gran parte por esta razón, ¿sí?, por la cuestión geográfica a la que hacíamos mención anteriormente. Cada uno de esos valles e islas fue constituyendo un estado independiente del otro, ¿sí?, y cada una era una polis, ¿sí?, con su propio gobierno, sus propias instituciones de gobierno,
su propia política de gobierno, porque Atenas no tomó las mismas políticas de gobierno que Esparta, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver concretamente estos dos ejemplos que son bastante importantes y disímiles a la vez. Y también tenían sus propios ejércitos, como les había dicho, o sea, tenían realmente toda una estructura cada polis, independiente de la otra, ¿sí? Por lo tanto, no había una uniformidad, ya que cada ciudad-estado, cada polis tenía sus propias características que le resultaban propias. Hasta socialmente esto se va a ver afectado, lógicamente, ¿sí? Ahora lo vamos a hablar sobre la parte social, pero en el caso de Atenas, para que se den una idea, cuando lo veamos en la historia de la civilización griega, van a ver cómo en general las polis, pero principalmente Atenas como ejemplo, ha pasado por estos tres ejemplos bien claros de tipos de gobierno. Primero empezó siendo una monarquía, después una aristocracia y después por último una democracia. Ojo, no nos equivoquemos con la democracia actual, ¿sí? En donde hay igualdad de derechos para absolutamente todos, donde todos tenemos acceso a diferentes tareas y diferentes cargos y demás. Bueno, no. En una democracia bastante distinta. Después nos vamos a dar cuenta cuando veamos la parte social. En el caso de la monarquía, ¿qué significa? Que había reyes, ¿sí? Había reyes que tenían el sumo poder. Después pasa a ser una aristocracia, es decir, una clase privilegiada llamada aristoi, ¿sí? Que tenían sus privilegios políticos, sociales, lógicamente. Y después, por último, la democracia. Y acá lo que me importa, porque en el libro lo van a ver como un montón de nombres súper complejos, que en realidad no me interesa que ahondemos en eso, sí que sepan que se ha llegado a algo bastante parecido a una democracia, ¿sí? En donde las principales autoridades, instituciones de gobierno eran, por un lado la Asamblea, por el otro lado el Bulé y por último el Tribunal Popular. ¿Qué pasó? Hacia lo último, ¿sí? de la época arcaica, ¿sí? De la última etapa, hubo un legislador muy importante que se llama Clístenes que impuso que los ciudadanos sean iguales ante la ley. Los ciudadanos, o sea, no los no ciudadanos, los ciudadanos sean iguales ante la ley. Dividió concretamente Atenas en 10 tribus, ¿sí? 10 tribus. Cada una de estas tribus tenían representantes, con lo cual los ciudadanos podían participar de todas estas cuestiones públicas y de los cargos públicos, siempre y cuando, en el caso de Atenas, siempre y cuando no tuviesen cargos en el comercio, ¿sí? No tenían otra tarea comercial, y como les digo, tenían su representación política, ¿sí? En el caso de Esparta, muy diferente. Licurgo fue quien escribió Retra, que fue la constitución de Esparta, y ahí se los resumo, en realidad lo que intentó fue combinar por un lado la monarquía, la aristocracia y la democracia, dentro pero de un mismo gobierno. Entonces habían diferentes instituciones de gobierno que se controlaban entre sí, de manera tal de que se atenúen los defectos de las otras, ¿sí? Entonces había un control entre todas estas entidades e instituciones, ¿sí? Pero no llegó a ser la democracia que lógicamente se logró en Atenas. Y reitero, siempre tengan en cuenta que es distinta a la democracia actual, pero fue para los ciudadanos fue la igualdad ante la ley, ¿sí? En el caso desde el punto de vista social, esto, ¿qué pasa? Como había cada una de estas polis tenía una instituciones de gobierno diferentes y regímenes de políticos diferentes, obviamente la situación social se va a ver afectada por esa cuestión. Entonces, cada una de las polis tenían como, por decirlo de alguna manera, una pirámide social diferente entre una y otra. Entonces, para englobarlos, yo les diría lo siguiente, que se dividen en dos grandes grupos, que esto es algo así que se sostuvo en general, a nivel general en todas las polis. Por un lado que estaban los ciudadanos y por el otro lado los no ciudadanos, ¿sí? Ahora, dentro de los ciudadanos, asociado a aquellos que son hijos hijos de las mismas polis, ¿sí? No alguien que viene desde otra polis, sino que son hijos, ¿sí? Nativos de esa polis, que eran hombres, solo hombres, no las mujeres,
¿sí? Son hombres y mayores a 20 años. En general es esa un poco alguna diferencia pueden haber entre algunas polis, que es diferente a esto que les digo, pero a nivel general, generalmente estaba relacionado con estas cuestiones o estas capacidades. Tenían la gran posibilidad de poder participar de cargos públicos a nivel general, ¿sí? Y después estaban por otro lado los no ciudadanos. Y ahí, dentro de los no ciudadanos, siempre encontramos a las mujeres, que no eran ciudadanas, a los extranjeros, ¿sí? A los extranjeros, aquellos que provenían de otras polis o de otras regiones, y a los esclavos, ¿sí? Ojo, no creamos con esto que las mujeres eran esclavas por esta razón, ¿no? Eran no ciudadanas, por lo tanto no podían acceder a cargos públicos, ¿sí? Pero no nos creamos que por ser no ciudadano sos necesariamente esclavo, ¿sí? Es decir, podés ser no ciudadano y trabajar en artesanías, en la parte comercial, en la parte de la agricultura, en algún campo, labrando algún campo, y sin embargo no ser esclavo, ¿sí? Entonces no creamos que por ser no ciudadano son esclavos, ¿sí? Pero estaban dentro de estos no ciudadanos claramente los esclavos, que en general, al igual que en Egipto, muchas veces eran esclavos por ser hijos de esclavos, o por haber incurrido en deudas, o por ser prisioneros de guerra, etcétera, etcétera. De todas maneras, hubo un momento en el caso de Atenas en donde hubo una legislación que eso lo quitó. Después léalo en el manual, está ahí bien clarito. Hubo un tiempo en la historia de Atenas en donde se eliminó el ser esclavo por deudas, ¿sí? Entonces, bueno, pero a nivel general son esas las razones. Lo que sí se sabe es que en el caso particular de Esparta, hoy en día se lo considera y la sociedad espartana era realmente, eran personas que se dedicaban por sobre todo a la política y el ejército y al entrenamiento fuerte, duro, desde muy chiquitos. Desde muy jovencitos se los sometía a los chicos, niñitos muy chiquititos, a entrenamientos durísimos, que obviamente en muchos casos podía costarles muy caro, ¿no? Y obviamente la crueldad con aquellos que no tenían la capacidad, ¿no? Física de poder hacer estos entrenamientos y poder someterse a estas exigencias, ¿sí? Entonces, bueno, era una sociedad en donde había un fuerte entrenamiento y no existía. Hay una película que quizás ustedes vieron que se llama 300. Bueno, eso del padre realmente se compadece, ¿verdad? Es bastante polémico según algunos historiadores, algunas cuestiones de esa película, pero sepan que se puede ver algo de lo que les estoy comentando respecto a la sociedad espartana, ¿sí? Bueno, básicamente es eso. Espero que les haya servido, chicas. Anótense dudas. Vamos a tener la clase especial para darles apoyos, contestar dudas, ¿sí? Acerca de estos temas. Espero que les haya servido. De todas maneras, como siempre les digo, revisen el manual. Todo esto que les estoy diciendo está. Obviamente yo les estoy tratando de dar un contexto, imágenes y demás, como para justamente poder suplir un poquitito este tema de no vernos cara a cara y poder solucionar dudas que potencialmente podrían surgir leyendo solamente el manual. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos prontito, si Dios quiere, en la próxima clase de apoyo, ¿sí? Les mando un cariño muy grande a ustedes, a sus familias, y cuídense mucho.